Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este primer seminario internacional. Es un artículo cuya publicación tiene el título Experiencia Sonora, una oportunidad de caminar sin el rigor de la razón. La misma que está a cargo del maestro José Luis Bautista López, un miembro y un integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para el directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con el maestro, quien nos acompaña desde el hermano país de México. Maestro José Luis Bautista López, tiene usted el uso de la palabra y puede dar inicio a su presentación, maestro. Muchísimas gracias. Agradezco al doctor Daniel Malpartida por esta invitación, el doctor y al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el honor y el privilegio que me conceden para poder compartir este texto, este documento que fue parte de los trabajos de investigación en la maestría en creación educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ya como lo dijo el doctor, el texto se llama Experiencia Sonora, una oportunidad de caminar sin el rigor de la razón. Por mucho tiempo la música ha tenido este carácter científico o este carácter en el que se le relaciona directamente con las matemáticas, pero este texto que escribía ya hace algunos años pretende rescatar la música, rescatar sus características extra matemáticas y extracientíficas. En el estado natural de las cosas suceden fenómenos, desde los muy simples hasta los más complejos, que no dependen de la intervención humana. Es decir, existen antes y después y a pesar del ser humano. El aleteo de las mariposas, el canto de los pájaros, la gravitación de los cuerpos, el movimiento de los astros, la velocidad de la luz, por mencionar algunos. Uno de estos fenómenos es la combinación de fuerzas que funcionan como agente de equilibrio. La fuerza del viento esparce las semillas y el polen para que la vida del reino vegetal se mantenga. La fuerza del mar en movimiento hace que el oxígeno del aire se mezcle con sus aguas y así los peces puedan tomar para vivir. Al recibir una fuerza externa, todos los cuerpos físicos de la naturaleza tienden a vibrar, provocando perturbaciones en el aire que son captadas por los órganos sensitivos de los animales. A esta sensación que se percibe desde el oído, el ser humano le ha llamado sonido o ruido. Escuchar es saber algo que existe, pero que no se ve. Es sentir su existencia, las vibraciones, incluso en la piel, pero que no se puede tomar con la mano. El sonido del ser humano contribuye con las formas básicas de la sobrevivencia de cualquier ser vivo. Indica la cercanía de un satisfactor, como una fuente de agua, o de un peligro, como un animal salvaje u otro ser humano. Revela si estos están en movimiento, es decir, si se alejan, si se acercan. Ayuda a determinar la ubicación y la naturaleza del espacio físico en el que nos encontramos, si es cerrado o al aire libre. En el caso de que el lugar sea cerrado, a través del sonido se da una idea aproximada de las dimensiones del lugar. La sonoridad dentro de una catedral será muy diferente a una habitación. Al aire libre nos dará pistas del lugar, una calle, un parque, la densidad del tránsito en una avenida. El sonido es un medio de comunicación con la realidad que nos circunda. El ser humano
Desde sus primeros días utiliza el sonido tanto de la voz como de elementos externos para comunicarse entre sí, para comunicarse con las deidades y como un intento de imitar la naturaleza y de este modo dominarla. Tal como dice Fleming, abro comillas, los silbatos de hueso, las flautas de caña y los palillos de tambor hallados en cuevas y tumbas atestiguan el poder del sonido para evocar estados de ánimo y reflejan la huella del hombre y la bestia en ritos misteriosos. Cierro comillas. Esta imitación de la naturaleza dio origen al arte. De esta manera, el ser humano comenzó a organizar los sonidos con diferentes propósitos. Diferentes culturas eligieron sus propios criterios para seleccionarlos, establecieron normas convencionales. Según Fleming, y abro comillas, fórmulas heredadas, inventadas y formuladas que entendían en general quienes crearon su cultura. Son producto de la convivencia que se transforma en normas convencionales al ser aceptadas por un número importante y representativo de personas cuyos valores y actitudes establecidos constituyeron una cultura. Cierro comillas. En la cultura griega, gracias a que privilegiaron el pensamiento racional sobre cualquier otro, es la cultura la cultura griega, la que comienza a utilizar fórmulas matemáticas para organizar sonidos, criterio que aún persiste en nuestros días. Desde entonces, los músicos teóricos formados en esta tradición occidental han intentado darle carácter científico a la música y a lo largo de la historia ha ido desarropándola de su condición de medio de cohesión social, de comunicación con la naturaleza y de unión con el cosmos. Este texto es un intento de entender históricamente cómo se dio ese despojo, cuáles son sus consecuencias y, y un intento por brindar oportunidad a seres humanos vulnerables para tener experiencias sonoras. El sonido está presente de manera privilegiada en muchos de los relatos de la creación del universo. Según las tres religiones monoteístas más importantes, el sonido de la voz de Dios, su palabra, es el vehículo por el cual la creación y la vida se dan. Dios habla y las cosas se crean. Su palabra es tan poderosa que, para salvar a la humanidad, conforme esta tradición, conforme ya a la tradición cristiana, el verbo se hizo carne, es decir, la palabra que en el primer momento creó el universo, se encarna en el Salvador de la humanidad. El hinduismo también le da un lugar primordial al sonido como vehículo creador. Se lee en las Vedas que fue el sonido Om lo que creó el universo. En la antigua ciudad de Memphis, en Egipto, el dios Ptah era considerado el que creó el mundo a través de su palabra. La tribu Hopi, arraigada en la meseta central de Estados Unidos, cuenta la leyenda de Taiowa, el dios sol, que junto con la mujer araña formaron con barro a los primeros seres de la tierra. Pero estos tuvieron vida hasta que aquellos los abrazaron y les cantaron. El Popol Vuh, de tradición maya, narra que la creación fue hecha a partir del diálogo entre Tepeu y Gucumatz. Lo anterior es apenas una breve muestra de cómo las culturas ancestrales otorgaban al sonido de la voz una atribución poderosa y creadora. El sonido de la voz también es un medio de comunicación de los dioses con el hombre. En el relato de la creación del alma del mundo de Timeo, Platón introduce un elemento que no aparece en ninguna mitología anterior, las proporciones matemáticas. Este pasaje, según Godwin, y abro comillas, es una mezcla imposible de desenredar de matemáticas en música, astronomía y metafísica. Así se puede entrever una transición entre el pensamiento místico y la aportación de los griegos a la historia occidental de la humanidad, el pensamiento racional. Como dice Millas, y abro comillas, fue en efecto en el mundo griego en donde por primera vez
la inteligencia humana consiguió romper las ataduras de la fantasía, de la superstición y del espíritu unitario para interrogarse libremente por los principios racionales del universo. Fue allí donde nació la idea clara y distinta del cosmos, es decir, de un universo sometido a leyes. Y cierro comillas. Los griegos, de esta manera, los griegos se desvinculan de todo saber que no sea generado a través de la razón. El saber se transforma en conocimiento. Los mitos ya no son verdad absoluta, son meras metáforas, son meros recursos para acceder al verdadero entendimiento. Lo que se afirme debe pasar por el filtro racional de la inteligencia. La razón será, desde entonces, un pilar fundamental de la civilización occidental. Como dice López, y abro comillas, pensar con lógica es el sello del comportamiento intelectual en la cultura occidental. Racionalidad es el vocablo que designa una modalidad del pensar que se apoya en principios de validez universal. Este fenómeno, el descubrimiento de la razón, es el privilegio de la cultura griega. Cierro comillas. Con el pensamiento racional, los griegos ya preveían el fino equilibrio de la naturaleza. Lo proyectaban como un principio ordenador del cosmos llamado armonía, idea que la extendieron a las relaciones humanas. Así, los griegos buscaban afanosamente vivir en armonía, es decir, vivir ordenadamente a través de leyes que regularan armónicamente la vida en una sociedad justa y próspera. Con los pensadores pitagóricos, el concepto abstracto de armonía adquiere una forma numérica en la proporción matemática, es decir, las matemáticas son la manera de hacer accesible a la razón el principio de la armonía. De esta manera, el lenguaje matemático se convierte en el lenguaje propio de la razón. Razón viene de ratio, medida, porque proporciona certeza en virtud de que las relaciones numéricas son universales e independientes de la interpretación humana. Platón da la concepción del número la mayor de las importancias, el más alto grado de conocimiento. El fin de las matemáticas es elevar el alma, es decir, estar en armonía. Según el relato de Nicomaco de Gerasa, mientras Pitágoras paseaba y reflexionaba sobre cómo inventar una ayuda para el oído segura y libre de error, es decir, racionalmente, de la misma manera que una regla o una balanza ayudan a la vista, seguramente buscaba obtener una referencia racional y una metodología precisa para que los músicos usaran y mezclaran los sonidos de la mejor manera, es decir, armoniosamente. Dice el mito que Pitágoras escuchó y reconoció los intervalos de octava, quinta y cuarta justa en alguno de los golpes que los herreros daban con su martillo en el yunque. Emocionado, entró al taller de los herreros para darse cuenta que los intervalos sonoros no dependían de la fuerza ni de la forma de sus herramientas. Encontró una relación directa entre el peso de los martillos y la altura de su sonido. Se fue a su casa y allí colgó 4 cuerdas. A cada cuerda le colgó pesos de 12, 9, 8 y 6 unidades respectivamente. Al sonar alternadamente las 2 cuerdas, cuyos pesos eran 12 y 6 unidades, es decir, una relación 2:1, se producía el intervalo de octava justa. Entre los pesos de 12 y 8 unidades, es decir, razón de 3:2, se produjo una quinta justa. Y entre los pesos de 12 y 9 unidades, es decir, la razón 3:4, se produció una cuarta justa. Estos tres intervalos, es decir, la distancia que hay en tres notas, son naturalmente consonantes, es decir, suenan bien juntos, ya que son las primeras notas en la serie natural de armónicos.
También reconoció que las cuerdas cuyo peso eran de 8 y 9 unidades, es decir, una relación o una razón de 8 a 9, es decir, irreductible, resultaban en un sonido brusco y no muy agradable. Le llamó la distancia de un tono. Posteriormente encontró las mismas relaciones matemáticas en el monocordio, un instrumento de una sola cuerda tensada. Para fines prácticos, se le llamará a la nota que produce a la cuerda al aire, se le llamará, para fines prácticos, se le va a llamar a la nota que produce esta cuerda nota al aire. Si se oprime el centro, es decir, si se divide en dos partes y se pulsa uno de los lados, la nota producida estará a un intervalo de una octava justa respecto a la nota al aire. En este caso, la razón matemática de este intervalo vuelve a ser de 2 a 1. Si se divide la cuerda en tres partes y se pulsa dos de estas partes, la nota resultante estará a una quinta justa con relación a la nota al aire y su razón va a ser 3 de 3 a 2. Si se divide la cuarta en cuatro partes y se pulsan tres de estas partes, la nota resultante estará a una cuarta justa de la nota al aire. Y entonces la razón de este intervalo también va a ser de 4 a 3. También descubrió Pitágoras que si parte de una quinta y después de una cuarta, producirá la octava y viceversa. Pitágoras observó la misma relación interválica en los demás instrumentos musicales. Con el tiempo, los pitagóricos siguieron descubriendo más relaciones matemáticas en el sonido. Con estas referencias ya podían determinarse, mediante operaciones aritméticas, todos los sonidos que sonaban bien juntos, es decir, sonidos armoniosos. Ya no se dejaba al gusto y criterio del músico ejecutante. Por fin, ya era posible tener un ordenamiento sonoro racional, lógico y universal a través de las leyes matemáticas precisas. Este ordenamiento racional de los sonidos es lo que llamamos música. Los pitagóricos quedaron fascinados con la exactitud numérica y universal de los sonidos. Era un claro indicativo de que la música, sonidos ordenados coherentemente, era la más elevada manifestación de la armonía. Este pensamiento de la concepción pitagórica de la armonía numérica, musical y cósmica derivó en la teoría de la música de las esferas. Esta teoría afirmaba que las distancias, movimientos y velocidades de los cuerpos celestes tenían la misma proporción matemática de las notas musicales. Relacionaba la velocidad del movimiento de los astros con la altura de las notas, por lo que se creía que el universo estaba construido de la misma manera que la escala musical, es decir, el cosmos era en realidad una hermosa sinfonía. Consideraba el número como el generador de toda armonía. Para ellos, los pitagóricos, el cielo y el universo entero dependían del número y por lo tanto de las matemáticas. Desde entonces, la música ha estado íntimamente ligada a la matemática. Regresando al mito de la creación del alma del mundo, es claro que las proporciones señaladas, matemáticas allí señaladas, se referían a las relaciones matemáticas de los sonidos. Una vez más se encuentra el sonido como parte de un mito de creación, pero con la novedad de que se sigue un riguroso ordenamiento, no solamente sonoro, sino también matemático, regido por leyes concretas. Este mito establece que, desde su origen, el universo fue musical. La relación armoniosa de los sonidos, entonces, es el origen de la música, que conmueve y produce un estado de bienestar, induce estados de conciencia profundos. El pensamiento pitagórico atribuye este fenómeno a las cualidades matemáticas de la música. Según el relato de Jámblico,
Pitágoras estimulaba a sus discípulos cantando y tocando las perfectas y consonantes melodías del universo, ya que estas melodías escuchadas de las esferas celestiales eran más profundas que las melodías humanas debido a la perfección matemática de los movimientos planetarios. Siguiendo la narración de Jámblico, Pitágoras procuraba el perfeccionamiento de las almas de sus discípulos a través de la audición y la ejecución musical, tomando como modelo las melodías cósmicas que sólo él podía escuchar. Debido a estas cualidades armónicas y matemáticas de la música, Platón, Platón insistía mucho en lo importante que era la enseñanza musical en los niños y jóvenes. Según Platón dice, la educación en la música es importantísima porque el ritmo y la tonalidad penetran especialmente en el interior del alma, agarrándose muy fuerte de ella y aportándole elegancia. Ritmo y tonalidad son las distribuciones armoniosas de los sonidos en el tiempo y sus relaciones matemáticas. Si se considera la gimnasia como una actividad que fortalecía el cuerpo, según Platón, para procurar el buen estado del alma, estaba la enseñanza de la música. Platón ya había notado que existían músicos que no conocían, que no poseían el conocimiento teórico de la música, es decir, de las leyes musicales, pero los aceptaba siempre y cuando sus obras musicales estimularan el alma a través del intelecto, entendido como el ordenamiento corriente de las ideas, es decir, la razón. Además, tal música debería ser ordenada y elegida por autoridades competentes para garantizar que tuvieran las características deseadas. También esta producción musical debería estar sometida a escrutinio porque reconocía que la música podía estimular placeres o deseos corporales. Aconsejaba que esta música no se excediera en ellos más que en lo permitido. El orden en la música era más que deseado. En efecto, es terrible desafinar en la melodía o perder el tiempo del ritmo por no haber asignado a cada una de las composiciones lo que les corresponde. Al menos los aspectos fundamentales de cada uno de estos ámbitos debe regularse también por medio de leyes. Así lo decía Platón. Seguramente, más que a leyes civiles, se refería a las leyes musicales. Y esta música ordenada le llamaba Platón música sobria y ordenada, porque seguía las leyes musicales. Es importante hacer énfasis en el término ordenado, ya que el orden ideal, el que lleva al engrandecimiento del alma, era el orden matemático. Música popular y dulce, Platón le llama a la práctica musical desordenada, es decir, que no respeta los caminos matemáticos para su ejecución, que nace simplemente de la intuición y posiblemente del puro placer. Por eso es dulce, porque encanta los sonidos y los distrae, desvía la mente a los placeres ajenos al intelecto. La música hecha con lógica y razón, bajo este principio, la música hecha con lógica y razón hará a los hombres mejores. La música popular, desordenada y sediciosa, los hará peores. Así la música reflejará una característica de la civilización occidental. Será excluyente. No cualquiera tiene derecho de ser intérprete de la música si no tiene los conocimientos teóricos de la misma. Solo así y solamente así servirá para el enaltecimiento del alma. Será buena y bella. De lo contrario, será mala por no cultivar el alma. Todos estos son principios de Platón. Ahora, vamos a hacer una reflexión de las proporciones matemáticas. ¿De verdad la música goza de exactitud matemática? Las proporciones de los intervalos sonoros resulta que no son exactos.
Resulta que las proporciones de los intervalos sonoros son números irracionales. La naturaleza del sonido trasciende a a la comodidad de los números enteros. Ya se mencionó que la quinta y la cuarta son intervalos complementarios. Puesta una cuarta después de una quinta, dan una octava. La diferencia entre la quinta y la cuarta es un tono. Es decir, la quinta es un tono más grande que la cuarta. Poner una quinta a partir de una nota, vamos a decir la nota do, para efectos prácticos, se llega a un sol. Al poner otra quinta y no una cuarta, porque si colocamos una cuarta nos va a dar una octava, la siguiente va a dar precisamente una octava más un tono, es decir, nos va a dar un re. Al poner otra quinta nos va a dar un la. Al poner una quinta más nos dará un mi, porque no estamos alternando quintas con cuartas, sino estamos poniendo las quintas de manera sucesiva. Si continuamos con esta sucesión de quintas, en teoría tendríamos que llegar otra vez al do con 7 octavas de diferencia, ¿sí? Pero así como los astros tienen ciclos, es decir, después de un periodo concreto, vuelven a estar en su lugar de referencia, los pitagóricos buscaban de esa misma coherencia en los sonidos. En este caso, con el encadenamiento de quintas, llegar a las 7 octavas. Encadenar 12 quintas debería producirnos llegar a 7 octavas. Es decir, 7 octavas de manera geométrica, 7 octavas es igual a 12 quintas. Pero en el terreno acústico, los resultados difieren. Si se hace la secuencia por octavas justas, siempre serán las notas al doble de frecuencia. Pero por quintas justas, es decir, este encadenamiento de quintas, no se llega a la misma nota. Ambos caminos toman rumbos diferentes. La duodécima quinta, es decir, después que la séptima octava, ¿sí? Encadenando 12 quintas, no va a llegar a la misma octava que si encadenamos 7 octavas. El encadenamiento de 12 quintas va a producir una octava un poco más aguda que el encadenamiento de octavas. Y esa diferencia se le llama coma pitagórica. Por lo tanto, no sonará consonante con la octava. Esto provocó que se tuviera que desafinar, es decir, se hizo más pequeña, ya que no tuvo la misma extensión que las demás. Su desafinación era evidente para el oído, sonaba tan estremecedor como un aullido. Por eso, esta última quinta se le llamó quinta del lobo y se escondía donde fuera menos evidente, es decir, entre el mi bemol y el sol sostenido, porque estos dos intervalos en una tonalidad es muy difícil que estén juntos. Entonces ahí se escondió esta diferencia. La afinación pitagórica solo permitía combinar instrumentos que tuvieran la misma nota generadora y la quinta de lobo en el mismo lugar, porque todas las demás notas de la escala que se generaban en función de esa nota generadora a través de estos cálculos matemáticos debería coincidir entre sí para que fueran consonantes. Se debía disponer de una amplia gama de instrumentos con notas generadoras diferentes para contar con la opción de combinar los que tenían la misma nota, es decir, que pudieran tocar juntos. Cada pieza musical indicaba la nota generadora, es decir, la tonalidad y el tipo de escala en la que estaba escrita, para que los ejecutantes supieran específicamente qué instrumento usar en esa pieza en particular. Ese es el motivo de por qué obras clásicas europeas indican la tonalidad, es decir, la nota que genera la escala.
Esta afinación tuvo por nombre pitagórica y duró hasta principios de la Edad Media. Esta afinación pitagórica es el primer desencuentro entre las matemáticas y la música. La sucesión de quintas exactas o puras se va alejando naturalmente de la octava sin cerrar el ciclo de notas para volver a comenzar. En una proyección geométrica, este fenómeno generaría una espiral y no un círculo porque no cierra. Una espiral con un número infinito de notas, todas con diferente afinación entre sí. Lo podríamos comparar con el número irracional pi, cuyo valor se extiende al infinito. De igual manera, así como la Tierra, la vuelta de la Tierra al Sol, no es exactamente 365 días, por lo que cada 4 años es necesario hacer el ajuste de un día. Pero, a los ojos de la razón, la música no podía ser racional e incoherente como su afinación natural. Se hicieron múltiples intentos de esconder tal incoherencia en el sonido a favor del ordenamiento musical. La de mayor aceptación, tanto es así, que es la única que se utiliza en nuestros días, es la afinación temperada o sistema temperado, que consiste en repartir esa diferencia, ese error, si lo se puede tomar así, entre todos los intervalos. Y el sistema temperado consiste en que, mediante operaciones matemáticas, se desafinan todas las notas, a excepción de la quinta y la octava, en relación con la nota generadora, que permanecen puras, para igualar las distancias interválicas, por lo que las notas ya no son naturales. Se alteran en función de una mayor practicidad, porque con este sistema ya es posible combinar cualquier instrumento que esté temperado y cambiar fácilmente de tonalidad sin cambiar de instrumento, ya que cada nota de la escala es formada a partir de dividir la octava y la quinta en partes iguales, de manera tal que las notas temperadas, si bien no son notas naturales, sí están muy cerca de ellas. Se apostó porque estos pequeños ajustes fueran imperceptibles para el oído. Aquí se encuentra otra característica de la civilización occidental, el uso de la razón para alterar la naturaleza en favor de la utilidad. Tal como ya se observó, debido a sus características matemáticas para los griegos, la música era el instrumento ideal para el desarrollo del alma intelectual, pero también se reconocía que podía ejecutarse música sin conocimiento de sus leyes y que ésta podría estimular los placeres y deseos corporales antes que los intelectuales. Es decir, la música que se generaba mediante las leyes matemáticas provocaba el desarrollo del alma intelectual, y la música popular, que se hace de manera intuitiva, estimula los placeres y deseos corporales antes que los intelectuales. Por otro lado, también se señaló que la razón es la base de la civilización occidental y que las matemáticas se erigieron como su principal lenguaje. Razón y matemáticas concibieron a la ciencia, la disciplina por excelencia de esta civilización. Este factor intelectual provocó que con el paso de los siglos, la enseñanza musical se fuera decantando más hacia lo teórico que hacia lo emotivo, y que su enseñanza estuviera basada más en procedimientos matemáticos, es decir, racionales, olvidando poco a poco la fuerte conexión que tiene con los sentimientos y el corazón. La postura de excluir a los que crean música sin conocimientos teóricos, que comienza con Platón, toma nueva fuerza a mediados del siglo I con Boequio, quien compiló y sintetizó la teoría antigua clásica para transmitirla a las nuevas generaciones en la Edad Media. Así es considerado como el último pensador romano y el primero del medievo. Boequio es quien establece formalmente el quadrivium. Escribe tanto de música como de aritmética, geometría y astronomía. Su tratado de institución y música sería el de mayor influencia en la teoría musical en Europa en los siguientes siglos.
Boeckio era continuador de Platón. Él decía, el alma del mundo está conjuntada a través de un convenio musical. En esta obra de institución de música, reconoce la virtud innata de la música en el ser humano y dice, con nosotros, la música está por naturaleza conjuntada de manera tal que ni siquiera, aunque queramos, podemos estar privada de ella. Y los niños y los jóvenes, y no menos los ancianos, se sientan tan naturalmente uncidos a los patronos musicales por una especie de afección espontánea que no hay en absoluta edad que sea ajeno al deleite de una dulce cantinela. También establece que los sentidos, especialmente el del oído, son medio natural para acceder al mundo del sonido y de las consonancias. El oído, por lo tanto, es la mejor vía para llegar al alma. Pero, aun siendo natural e innata la música en las personas, así como natural es su percepción, la música y los sentidos deben de ser moderados por la ciencia y la razón. Y dice Boecchio, hay que tensar la fuerza de la mente para que eso, que por naturaleza es innato, pueda también ser dominada una vez aprendido por las ciencias. Aunque reconoce que el sentido del oído también puede, en principio, reconocer las consonancias, es la razón quien debe tener la última palabra. Apunta que la escucha razonada o el juicio en los oídos, como él le llama, se deleita con la música que está estructurada en modos dulces y ajustados, es decir, medidos en razón matemática, pero se turba el alma cuando los sonidos son dispersos. La razón servirá para evitar tal extravío. Y nos dice Boecchio, más el principio en cierto modo, y por así decirlo, el turno de amonestación lo tiene el oído. El acabado postrero, en cambio, y la capacidad del reconocimiento se asienta en la razón, que atendiéndose a unas reglas concretas, nunca resbala por extravío alguno. De manera que el sentido sea una especie de fámulo obediente, y el juez, de hecho, y el que manda, la razón. No hay en ellos ningún juicio cierto, en los sentidos, así nos dice, en los sentidos no hay ningún juicio cierto, ninguna comprensión de la verdad, si el árbitro de la razón se aleja. Estos son los principios de por qué Boecchio sentía especial desprecio de los músicos sin conocimiento teórico. Reconocía tres tipos de músicos. Primero, el que ejecuta los instrumentos musicales, considerado como un simple poseedor de una pericia artesanal, sin aportar nada a la razón. El segundo, el compositor, guiado más por el instinto y no por la ciencia. Y el tercero, el que discierne en su juicio el trabajo de los instrumentos y la composición es el que asume la pericia de juzgar hasta alcanzar la capacidad de sopesar los ritmos, las cantidades y toda la composición musical. Es decir, el teórico musical, aquel con los conocimientos y, por lo tanto, la autoridad para llamarse realmente músico. Los demás, según Boecchio, el ejecutante y el compositor deberían ser sacados de la grey de la música porque nada es lo que producen sin la guía de la razón. Así, a alguien que toque la guitarra no debería ser llamado músico, sino simplemente guitarrista. Como dice él, músico, en cambio, es aquel que ha asimilado la ciencia del canto a base de razonamiento sopesado, no bajo la esclavitud de la práctica, sino bajo el mando de la especulación. La práctica musical solo era una pericia artesanal. Así se enfatiza nuevamente el carácter excluyente de la música. Es interesante aquí notar cómo Boecchio en ningún momento considera la ejecución y la composición como actividades recomendadas para complementar la labor de un teórico. No previene que se puede ejecutar teórico y compositor y ser teórico y compositor a la vez.
Seguramente consideraba que un teórico elevado en el más alto rango del conocimiento no tendría la inquietud de acercarse a estas formas menores de la música, a alguien que toca y compone desde el corazón, porque pueden enaltecer el alma. Tendrá menos, menor importancia que el que puede manejar los términos correctos del formal discurso musical. Además, porque el talento, tanto del ejecutante como del compositor, y el impacto emotivo de su obra tenga en las personas que la escuchan, no puede ser medidos en términos matemáticos, el impacto emotivo. El talento y la emotividad generada por la música, como en muchos otros conceptos, trasciende a cualquier medida y certidumbre científica. Y eso, en un universo racional, es incoherente y por lo tanto inaceptable. Para el pensamiento de esa época, la teoría no surge de la práctica, sino del discurso. Una vez que Boeckio establece en su primer todo la supremacía y la dominación de la razón sobre los sentidos, a las matemáticas como el único medio para el verdadero sentido musical y solamente llama músicos a los que conocen los procedimientos científicos de la música, aunque no sean creadores o ejecutantes. El resto de su obra de institución en música, que son 4 tomos más, se dedica solamente a describir predominantemente sobre las proporciones matemáticas de la música. Vamos ahora vamos a continuar con la Edad Media y esta armonía que se buscaba con Dios. Gracias a Constantino el Grande, la religión cristiana gana un importante auge y desarrollo en Europa. San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino son los que se encargan de aproximar el pensamiento griego con el cristiano, de reconciliar la razón con la fe. A partir de ese momento, el objetivo del alma será estar en gracia, en armonía con Dios. Por lo tanto, la música será un instrumento muy importante para este propósito. La ejecución instrumental se prohíbe por ser una actividad indigna y los cantos estarán subordinados al texto, es decir, la palabra de Dios determinará los movimientos melódicos de la música y se utilizará el latín como el idioma apto para manifestar y cantar la palabra divina. Gregorio Magno se encargaría de hacer un importante compendio de estos cantos. Con el tiempo, los cantos contenidos en este libro se les llamará gregorianos y por extensión a todos los que tuvieron las características de estos cantos, aunque no estuvieran registrados en el compendio de Gregorio, se llamarían también cantos gregorianos. En este momento, la fe ocupará el lugar de la razón. Guido d'Arezzo, quien establece el nombre de las notas, dice algo muy importante, muy interesante. Dice, entre músicos y cantores hay una gran distancia. Estos hablan, aquellos saben en qué consiste la música, pero el que hace sin saber se le considera una bestia. Esta frase representa el espíritu de la Edad Media respecto a la música, por la influencia de Boeckio. Aquel que hace música sin saber cómo, es decir, sin tener los conocimientos científicos de la música, según Guido d'Arezzo, merecen ser llamados bestias. A finales del siglo XV y principios del XVI suceden varios hechos que provocan el declive del pensamiento eclesiástico. El descubrimiento de América produjo el replanteamiento del antes incuestionable, evidente y bíblica afirmación de que la Tierra era plana y por extensión el replanteamiento de que el conocimiento revelado y divino fuera una verdad absoluta. Ahora será el conocimiento adquirido, es decir, ya no proviene de Dios, sino alcanzado por la capacidad del ser humano. La invención de la imprenta trajo consigo la difusión masiva del conocimiento y la caída del Imperio bizantino desliga a Europa de su historia antigua. Hay una revalorización hacia los ejecutantes musicales y pasan de ser simples artesanos, como los había etiquetado Boeckio, a verdaderos artistas. La música tiene una oportunidad de florecer.
El pensamiento musical en el Renacimiento busca reconciliar la teoría con la práctica y encuentra una estrecha relación de la música con la palabra. La música posee un ordenamiento natural, matemático, sencillo y racional. Enricus Glarianus enfrenta a los que crean música a través del don de la invención y los que escriben música contrapuntística a partir de las leyes de la composición. Sorprendentemente, Glaniarus afirma que son los primeros los que respetan la función natural de la música, ya que improvisan canciones dejándose guiar por los ritmos y giros cadenciales de la palabra. Posteriormente, Sarlino explica que la música vocal es mejor que la instrumental, porque aquella sigue las naturales relaciones de los sonidos, mientras que la instrumental debe realizar ajustes de índole práctico en la afinación de los sonidos. Así se dignifica el papel del intérprete. Surge el músico como artista, ya no son anónimos empleados, y ahora son motivo de orgullo y esplendor en las cortes europeas, por lo que se inicia el mecenazgo a favor de ellos y son considerados como verdaderos humanistas. Vamos ahora a el barroco y con eso concluimos esta presentación. La música y la retórica forman parte de las 7 artes liberales. Desde la Edad Antigua, la retórica ha sido usada como un método para dotarle al lenguaje de la capacidad de manipular las emociones del oyente para poder persuadirlo. El libro de Descartes de 1649, El Tratado de las Pasiones del Alma, clasifica en una taxonomía racional, obviamente cartesiana, las emociones y explica cómo son provocados por factores externos. Esta obra fue de gran influencia para el desarrollo de la retórica musical en el barroco, aunque el objetivo no era precisamente el de persuadir, sí era el de generar emociones. A partir de este momento se escriben muchos tratados de cómo los intervalos, las relaciones y las proporciones del sonido en la música generaban una emoción determinada. Surge el melodrama como una demostración práctica de la teoría de los afectos. Es decir, esta teoría de los afectos afirmaba que ciertas estructuras musicales y ciertos intervalos, ciertas secuencias de notas o de acordes producía un efecto emocional concreto. Si yo por ejemplo, toco una quinta, voy a despertar una emoción heroica, ¿no? Si toco una sexta menor, produce una sensación de enamoramiento, por ejemplo, ¿no? La teoría de los afectos que surge en el barroco y que es muy interesante. Vamos a parar aquí con esta idea de cómo la música se había estado ligando muy estrechamente con la razón y muchas veces todavía en la academia, en los institutos musicales, todavía se utiliza esta forma de enseñar música, ¿sí? Todavía estamos en muchas instituciones, persiste la idea de que para poder aprender música, primero hay que aprender la teoría y después la ejecución. Afortunadamente ya en el siglo XX ya hay nuevas formas, nuevas propuestas de educación musical, lo que Violeta James le llama pedagogías abiertas, en las que el conocimiento teórico ocupa otro lugar dentro de la formación musical. Eh, por ejemplo, el método Suzuki enfrenta al niño desde un principio con la ejecución musical, con con los instrumentos, el uso de los instrumentos musicales, sin ningún conocimiento de teoría, sin ninguna preparación de solfeo, sin nada teórico previo, porque una vez que los niños, según este principio de Suzuki, dominen la ejecución musical, las cuestiones teóricas van a ser más fácil de asimilarlas porque los principios teóricos van a explicar lo que los niños ya hacen. Por lo tanto, la teoría va a tener
mayor sentido que si fuera al revés, que empezar con la teoría y en la ejecución musical. Y pues hasta aquí vamos a dejarlo. Doctor, no sé si tenga alguna pregunta al respecto, algún comentario, quedo a sus órdenes. Maestro, muchas gracias, maestro, a esta maravillosa presentación. Vamos a acompañar a la presentación de nuestro video, el artículo y también su correo para todos nuestros seguidores y todo el público que tienen interés en acceder al artículo, asimismo puedan tener el correo de usted. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, ha sido un honor y un privilegio contar con un miembro y un integrante de este grupo maravilloso de arte e inteligencia artificial, el maestro José Luis Bautista López. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este primer seminario internacional que tiene como título este artículo de la ponencia, Experiencia Sonora, una oportunidad de caminar sin el rigor de la razón. Invitamos a todos nuestros seguidores que puedan seguir en las redes sociales al maestro José Luis Bautista López, porque realmente el trabajo que él realiza es muy, muy especial, maravilloso, más aún los que tienen interés en estos tópicos y definitivamente el trabajo en relación a la inteligencia artificial. Desde acá, desde Lima, Perú, maestro, un abrazo muy fuerte para usted. Saludos. Muchas gracias, agradezco su invitación. Las gracias, siempre nuestras, maestro. Cuídese mucho. Hasta luego.